Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 29 de noviembre del año 2024 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas muy importantes, de veras muy importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por muchos acontecimientos y entre esos acontecimientos en el ámbito geopolítico, lo más interesante son las palabras de Zelensky donde reconoce que que puede Ucrania terminar esta guerra, que le puede poner fin incluso ya a esta guerra, pero que estaría dispuesto a esto, a conceder los territorios que Rusia ya controla, o sea, prácticamente entregárselos a Rusia sin más combates, siempre y cuando sea admitido en la OTAN. Así decía hoy Zelensky en una entrevista a Sky News que vamos a estar divulgando, y otros puntos importantísimos que tenemos que mencionar sobre el famoso plan de paz de Donald Trump con su nuevo designado como enviado especial para resolver el conflicto en Ucrania, además de las palabras del tristemente célebre Boris Johnson sobre la posibilidad de enviar tropas británicas a Ucrania. En el campo de batalla hay mucha información que mostrarles, queridos amigos, porque las tropas rusas siguen avanzando sin parar en el suroeste de Donetsk, en torno también a la ciudad de Kurakovo y sobre todo hacia la ciudad de Pokrov, donde peligra incluso la cercanía incluso que tiene Rusia ya hacia el Oblast, en este caso de Dnipropetrovsk, este Oblast que está aquí. Eso y mucho más, queridos amigos, así que acompáñenme. Pero vamos ya a comenzar porque tenemos muchísima información que compartir con ustedes y vamos a empezar con esta noticia que publicaba hoy CNN, donde decía que el enviado de Trump a Ucrania tiene un plan para poner fin a la guerra con el que Putin podría deleitarse. Así era el titular de CNN y decía que Donald Trump había decidido nombrar a Kate Kellogg, como habíamos mencionado en nuestro anterior directo, como su enviado especial para Ucrania. El señor Kellogg, de 80 años, fue el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump. En abril describió su visión de un acuerdo de paz en Ucrania, por tanto quizás este sea el plan que la administración presidencial de Trump va a intentar implementar. La esencia de este plan es un alto al fuego rápido y congelar la línea del frente, después de lo cual ambas partes deben sentarse a la mesa de negociaciones, pero luego las cosas se vuelven más complicadas, según anunciaba CNN. Así, el señor Kellogg, que es este señor que está aquí, pues afirma que la entrada de Ucrania en la OTAN es en realidad una perspectiva muy lejana que anteriormente se había ofrecido a Kiev como señal de solidaridad, pero solo solidaridad simbólica. Por tanto, y lo decía claramente Kellogg, esta perspectiva debe abandonarse indefinidamente a cambio de un acuerdo de paz integral con garantías de seguridad. Así decía en su ensayo el señor Kellogg, que también añadía que este plan estipula que cualquier ayuda futura de los Estados Unidos a Ucrania, probablemente en forma de préstamo, dependerá del resultado de las negociaciones entre Kiev y Moscú. Después de congelar la línea del frente, el plan prevé la creación de una zona desmilitarizada a lo largo de esta línea. Por aceptar esto, Rusia recibiría una mitigación limitada de las sanciones y una completa parte, digamos, de estas sanciones que primero se verían limitadas, o sea, se retiraría una cantidad limitada de sanciones y después una retirada completa de las sanciones solo después de firmar un acuerdo de paz que agradará a Ucrania. Bien, con respecto a este punto, antes de seguir avanzando, creo que esto Rusia no lo va a permitir. Realmente Rusia no puede confiar en la OTAN una vez más. Sería traicionado, como lo ha sido en otrora, en antaño, ha sido siempre traicionada Rusia por la OTAN, y en este caso el hecho de que congelar el conflicto realmente no creo que sea lo que busque la Federación Rusa. Rusia ha sido clara en esto, no hay congelación de conflicto, esto es una solución definitiva y han muerto muchos soldados rusos aquí, hay mucha sangre rusa derramada aquí para llegar ahora a decir solamente que vamos a congelar la línea del frente y que vamos a poner tropas de Europa, de la ONU, por ejemplo, que por supuesto estarían tropas también de la OTAN aquí, en una zona entre comillas,
desmilitarizada. Bien, Estados Unidos no va a exigir a Ucrania que abandone los territorios ocupados por Rusia, pero según el plan de este señor Kadok, debe aceptar una vía exclusivamente diplomática para su regreso. Ahí está, queridos amigos, parte de lo que planteaba este señor Kadok en sus declaraciones o su ensayo sobre cómo ve él la solución al conflicto en Ucrania. Recuerden que Trump acaba de designarlo como enviado especial para la solución al conflicto en Ucrania. Y un ya tristemente célebre Volodymyr Zelensky acaba de entender que la popularidad ha caído después de casi 3 años de guerra. Esto lo expresaba el periódico The Times, el cual mencionaba varias razones, pero no vamos a mencionar todas las razones porque realmente sería muy extenso nuestro video y queremos hacer una parte introductoria donde tenemos mucha información que mostrarles. Pero casi 3 años después de que comenzara la guerra en Ucrania, la popularidad del presidente Volodymyr Zelensky está menguando y pocos ucranianos lo ven como su próximo presidente. Según una encuesta de opinión pública publicada por el Centro de Vigilancia Social de Kiev, solo el 16% votaría por su reelección para un segundo mandato. Vuelvo a decirlo, solo el 16% votaría por su reelección para un segundo mandato. Esto lo dice The Times, un periódico occidental citado por el medio ucraniano Unia. La encuesta también encontró que alrededor del 60% preferiría que Zelensky ni siquiera se presentara a la reelección. Comienzan ya a darse noticias donde el pueblo ucraniano comienza a mostrar su cansancio de Zelensky. Están cansados ya los ucranianos de Zelensky, que ha llevado esta guerra hasta el último ucraniano, que ha llevado a un país a una crisis demográfica grandísima, a una crisis energética, a una crisis financiera y a una crisis de todo tipo que van a estar generaciones por generaciones de ucranianos llevando sobre sus hombros. Solo por el capricho de una persona, lamentablemente, el pueblo ucraniano ha tenido que sufrir demasiado. Esto se pudo arreglar hace mucho tiempo. Sin embargo, el capricho y también las promesas que le hicieron a este señor han llevado al traste. Pero aun cuando muchos me dicen que también Zelensky actúa por lo que le dicen sus amos de la OTAN, ¿sí?, y de Occidente, realmente lo primero que tenía que haber hecho este señor era pensar en su pueblo. Y en aquel momento inicial, cuando Boris Johnson se le acercó y le decía: Zelensky, sigue combatiendo hasta el último ucraniano, te vamos a dar todas las armas que tú quieras, Zelensky debió ser valiente. Y en aquel momento, año 2022, cuando los acuerdos de Estambul, debió ser valiente y decir: es el momento de firmar los acuerdos. Sin embargo, no quiso hasta nuestros días y es así. Solo el 16% votaría por su reelección y la encuesta también encuentra que alrededor del 60% preferiría que Zelensky ni siquiera se presentara a una hipotética reelección. Es muy difícil ser un presidente cuando lleva 3 años de guerra, la gente está cansada y casi todo el mundo tiene a alguien a quien ha perdido. Este es un gran desafío para Zelensky. Además, cabe señalar que aún no está claro cuándo podrán los ucranianos elegir a su próximo presidente. Como todos sabemos, el mandato de Zelensky oficialmente terminó en mayo de este año, pero las nuevas elecciones se suspendieron indefinidamente bajo la ley marcial impuesta al comienzo de la invasión en el año 2022. Sí, ley marcial indefinida, por supuesto, impuesta por el propio Zelensky. Sabemos ya que Zelensky no es un presidente realmente de manera constitucional, su mandato expiró hace bastante tiempo, sin embargo, hoy en día sigue llevando las riendas y llevando al pueblo ucraniano hacia el abismo. Realmente es, como todos conocen, lo que se puede llamar un dictador. Y todo su gabinete, conjuntamente con él, constituyen en Ucrania una dictadura en Ucrania. Pero eso es lo que está pasando. Las horas bajas de Zelensky son las horas más negras y más bajas de un Zelensky que hoy daba una increíble entrevista al medio Sky News y decía que estaba preparado, Zelensky lo decía así claramente: estoy preparado para finalizar la guerra en Ucrania siempre y cuando la OTAN nos permita entrar a la alianza. Así decía Zelensky, incluso renunciaba a los territorios que Rusia ya controla. Vamos a leer esta noticia que es una de las más importantes del día de hoy. Kiev está lista para un alto al fuego sin desocupación de los territorios ocupados por los rusos si el resto de Ucrania termina bajo el paraguas de la membresía de la OTAN. Así lo decía Zelensky, como ya hemos adelantado, a la revista Sky News. En su opinión, la membresía de las partes no ocupadas de Ucrania en la OTAN podría poner fin a la fase caliente de la guerra,
pero con la condición de que la OTAN continúe reconociendo las fronteras de Ucrania de 1991. Imagínense, ¿no? O sea, la parte no ocupada de Ucrania, o sea, miren esto, ¿no? Que toda esta zona que Ucrania controla ahora entre en la OTAN. Por supuesto, estos territorios no entrarían en la OTAN. Pero no solo eso, sino que además de que la parte no controlada por Ucrania entre en la OTAN, entonces la OTAN también reconozca que estos territorios sean parte de Ucrania. Imagínense la locura del señor Zelensky. Si queremos detener la fase caliente de la guerra, debemos tomar el territorio de Ucrania bajo nuestro control, bajo el paraguas de la OTAN. Debemos hacerlo rápidamente, y luego los territorios ocupados de Ucrania. ¿Sí? Entonces, así Ucrania podría devolverlos diplomáticamente. ¿Sí? El presidente señaló que es necesario un alto al fuego que pueda garantizar que Putin no volverá a apoderarse del resto de Ucrania. Según el líder ucraniano, la OTAN debe cubrir inmediatamente la parte de Ucrania que permanece bajo control de Kiev. Según él, esto es muy necesario. De lo contrario, los rusos intentarán atacar de nuevo. Imagínense a Zelensky. O sea, está diciendo que los rusos controlen el este, pero nosotros les regalamos todo el oeste de Ucrania, el centro de Ucrania, se lo regalamos a la OTAN. No importa lo que pase aquí, no importa que apretemos toda la soberanía, se lo regalamos. La OTAN tiene que estar aquí. Lo demás es, bueno, ¿qué decir de ese señor que cada día dice una cosa diferente? ¿Qué puedo decir de este señor que ya ni siquiera el pueblo lo apoya? ¿Qué se puede decir de este señor que ha llevado tantos ucranianos a la fuerza, al matadero? Con leyes impopulares como bajar la edad de movilización a los 25 años, incluso, como se comenta, queriendo bajar la edad de movilización a los 18 años. Imagínense, ¿qué puede llevar este hombre en sus últimas horas a tomar este tipo de decisiones? Por supuesto que Rusia no va a aceptar esto. Rusia lo dice claramente, no a la OTAN no para Ucrania no va a entrar en la OTAN, y además Ucrania no va a recuperar tampoco los territorios que Rusia controla. Territorios que cada vez más Rusia sigue avanzando y que está a punto de prácticamente controlar no solo todo el Donbass, sino también llegar al Oblast de Dnipro, que sería otro Oblast más bajo control ruso. Así que apúrate, Zelensky, apúrense la OTAN, porque la derrota cada día es mayor. Pero precisamente con esto y a tono con esto, hoy el actual ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania decía que Kiev ha pedido a la OTAN una invitación formal para unirse a la alianza la próxima semana. Increíble cómo estas personas siguen llevando o intentando llevar al mundo a un desastre. Y es que Kiev quiere que la OTAN envíe una invitación formal a Ucrania para que se una a ella tan pronto como la semana próxima. La publicación obtuvo una carta del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, el señor Andrei Sybiga, en la que pedía a sus colegas de la OTAN que extendieran una invitación a Kiev durante una reunión en Bruselas que se va a celebrar la semana próxima. En particular, Ucrania afirma que está de acuerdo con la imposibilidad de unirse a la OTAN mientras dure la guerra. Pero, sí, y siempre hay un pero, Kiev cree que enviar una invitación ahora demostraría al presidente ruso que uno de sus principales objetivos, impedir que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN, no se puede lograr. Imagínense, ¿no? Aunque los diplomáticos de la OTAN dijeron anteriormente que no hay consenso en la alianza para invitar a Ucrania en esta etapa, la carta de Sybiga indicó que ahora es el momento óptimo para tal invitación. Esta será una respuesta aliada adecuada a la constante escalada de la guerra desatada por Rusia, cuya última manifestación es la participación de decenas de miles de tropas norcoreanas. Bueno, tropas norcoreanas que nadie ha visto. Yo no las he visto combatiendo en Kursk, no sé si ustedes las han visto. Solo los han visto, la OTAN es la única que dice esto, como un pretexto para atacar el territorio de Kursk. Pero tropas norcoreanas en Kursk no hay. No hay tropas norcoreanas en Kursk, combatiendo en Kursk, no las hay, pero ellos dicen que sí las hay, soldados invisibles norcoreanos, pero bueno. Y además ahora quieren correr, saben que la guerra está perdida, por eso ven esta desesperación de Zelensky, que ahora incluso dice que renuncia a los territorios que Rusia controla y que lo pongan en el paraguas de la OTAN. Rápidamente sale el ministro de Asuntos Exteriores corriendo a enviar a la OTAN una carta que les digan, por favor invítennos, antes de que se vaya Biden, por favor invítennos por favor a la OTAN. Pero todos sabemos que no pueden ser invitados, ¿sí? Y bueno, relacionado con todo esto, pues hoy el señor Dmytro Kuleba, ex ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, decía al Financial Times que Ucrania va a perder la guerra si todo continúa como hasta ahora. Así lo decía el ex ministro de Asuntos Exteriores Kuleba. Tenemos hoy los medios, las herramientas para cambiar la situación y cambiar la trayectoria de los acontecimientos. Bueno, por supuesto que no. Y si esto continúa, perderemos la guerra. Así lo decía
decía el tristemente célebre Kuleva, y que cree que ahora tanto Zelensky como Putin ven en Trump una oportunidad. Están mostrando voluntad de negociar porque no quieren ser ellos quienes se rindan con Trump. El primero en hacerlo pierde el juego, ¿verdad? Si Trump se enoja con Putin, entonces habría que ver si habría algún cambio de medidas de represalia. El autor del artículo, el famoso periodista británico Rashman, cree que el fortalecimiento de Ucrania por parte de Trump es una idea atractiva, pero poco probable. Trump expresa a menudo su admiración por Putin y claramente lo ve como un igual. Fue bastante frío con Zelensky. Y ya que hablamos de un experto periodista británico que habla sobre estos temas, les vamos a hablar sobre otro británico, en este caso no un periodista, sino un ex primer ministro, ¿sí? Un ex primer ministro que uno de los culpables, ¿no?, de que esta guerra se haya extendido, uno de los que le hizo promesas a Zelensky, uno de los tantos que le prometió y le pintaba a Zelensky un escenario que era imposible de lograr. Me refiero sobre todo al señor Boris Johnson, el cual viajó a Kiev en aquel año 2022 para impedir que se firmaran los acuerdos de Estambul. Hoy, un Boris Johnson que ya no es primer ministro sigue llamando a incendiar esta guerra, y el tristemente célebre Boris Johnson decía que está pidiendo que las tropas británicas de mantenimiento de la paz vigilen la frontera de Ucrania en caso de un futuro alto el fuego con Rusia. Según señalaba el medio Independent, el señor Johnson dijo que la responsabilidad de mantener cualquier acuerdo debería recaer en el grupo de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz. Según el señor Johnson, no creo que debamos enviar tropas de combate para enfrentar a los rusos, pero creo que como parte de la solución, como parte del resultado final, debería haber una fuerza multinacional europea de mantenimiento de la paz que vigile la frontera y ayude a los ucranianos. También subrayó que no puede imaginar que una operación europea de este tipo pueda tener lugar sin los británicos y que los países occidentales deben garantizar que Rusia no pueda simplemente rearmarse y lanzar otro ataque contra Ucrania en el futuro, dejando en claro las garantías de seguridad que se ofrecían. Bueno, yo realmente quiero decir algo. Hace tiempo estaba Boris Johnson hablando de estos temas, que si las fuerzas británicas en Ucrania. Yo realmente sí estoy deseoso de que los británicos vayan a Ucrania. De verdad lo digo. O sea, de que oficialmente, porque sabemos que están ya los británicos en Ucrania. Están hace tiempo, hay muchos que han muerto, otros han sido capturados, como hace un tiempo o hace un par de días vimos como uno de los británicos había sido capturado en Kursk. Pero bueno, que incluso me reía de un comentario porque en el chat decían que por qué todos los británicos, casi todos los británicos se llamaban James. Pero bueno, ese James, otro James, fue capturado en Kursk. Y bueno, yo quisiera de verdad que fueran los británicos, sinceramente lo digo. Y lo digo porque quiero que los británicos se den cuenta que ese pensamiento imperialista y ese pensamiento de que eran la potencia militar y que incluso atacaron a principios de este siglo, conjuntamente con los Estados Unidos, a Irak allá en el año 2003, primero a Afganistán en el año 2001, que creen que esto es Irak, que se creen que esto es Afganistán, y ya Rusia les ha demostrado que esto no es ni Irak y tampoco Afganistán, porque saben que, bueno, los soldados británicos, el ejército británico contra el ejército ruso, pues no duraría nada, la verdad, ¿sí? Y bueno, en otro orden de informaciones, pues hoy el medio de Associated Press publicaba esta noticia importante, hablaba de la gran deserción que hay en las fuerzas ucranianas. Las fuerzas ucranianas huyen del frente en unidades enteras, algunas incluso en medio de la batalla. Lo principal es que abandonan las posiciones de combate durante las operaciones de combate y por eso sus camaradas mueren. Tuvimos varias situaciones en las que las unidades pequeñas o grandes huyeron, expusieron sus flancos y el enemigo llegó a esos flancos y mató a sus hermanos de armas porque los que estaban en posición no sabían que no había nadie alrededor. Así fue como en octubre, en cuestión de semanas, se perdió la ciudad de Uledar, ¿no? Lo recordamos aquí, lo estuvimos narrando, la caída estrepitosa de Uledar. Hay ocasiones en las que algunos desertores regresan, pero solo para volver a escapar. Así está la situación en el campo de batalla. Y bueno, mientras todo esto ocurre en Ucrania, voy a hablarles de otro país que, bueno, todo lo que voy a hablar ahora está relacionado con esta guerra, y me refiero a los acontecimientos que están sucediendo en Georgia, ¿sí? ¿Qué está pasando en Georgia, no? Vamos a recordar, Georgia es un país que tiene frontera con Rusia, ¿sí? Sabemos que Rusia y Georgia tuvieron esta guerra en el año 2008, donde las tropas rusas, las tropas del mantenimiento de la paz rusas fueron atacadas en Abjasia y en Osetia del Sur.
Y bueno, Rusia tuvo que intervenir y bueno, expulsaron al ejército de Georgia de aquella época bajo la égida de el señor tristemente célebre Mikhail Saakashvili. Y bueno, las tropas rusas bueno, expulsaron a Georgia de Abjasia y de Osetia del Sur. Bueno, historia pasada. Hoy en día tenemos un primer ministro georgiano, el señor Irakli Kovakidze, que ha querido simplemente mantener buenas relaciones con Rusia. No está diciendo que va a ser ni aliado de Rusia, ni miembro de la OTSC, bueno, no está diciendo nada de eso. Simplemente quiere mantener relaciones con Rusia. Ha sido presionada Georgia muchas veces para abrir un segundo frente en el Cáucaso. Recuerden que Georgia es muy importante y un país muy estratégico. Al sur se encuentra Turquía, Armenia, Azerbaiyán, justo en el Cáucaso. Y han estado presionando durante mucho tiempo para que Georgia abra un segundo frente y implique que Rusia tenga que mover fuerzas a defender nuevamente Osetia del Sur y Abjasia. Eso no ha sucedido, lo cual ha molestado bastante a los ucranianos y a la OTAN, que han estado tratando de abrir este segundo frente. No ha funcionado. El primer ministro Irakli Kovakidze se ha mostrado bastante fuerte en este sentido y no ha permitido que la situación llegue a este punto. También el primer ministro georgiano, Irakli Kovakidze, ha sido bastante fuerte en su decisión de no ser un vasallo de las decisiones de la Unión Europea. Esto le ha costado bastante, se le ha presionado por todos lados. La Unión Europea ha tratado de sancionar también a este país, Georgia, y bueno, se daban ayer estas noticias. Georgia congela las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta el año 2028, según el primer ministro Irakli Kovakidze, que decía que es inaceptable considerar la integración en la Unión Europea como una caridad, planteándose bastante fuerte ante, pues, el dominio occidental que quiere precisamente que Georgia se convierta en un segundo Maidán. Y precisamente decía el primer ministro georgiano que es absolutamente inaceptable considerar la integración en la Unión Europea como una limosna que la Unión Europea debería darnos. Vemos que los políticos y burócratas europeos utilizan las subvenciones y préstamos asignados como chantaje contra Georgia, algo que ya pasó con Ucrania. Destacó que a finales de 2028 Georgia estará preparada, sobre todo económicamente, para iniciar las negociaciones sobre la adhesión a la Unión Europea en el año 2030. Y inmediatamente decía estas palabras de manera valiente, debo decirlo. Se ha portado bastante valiente el primer ministro georgiano Irakli Kovakidze, pues inmediatamente, por supuesto, como era de esperar, las ONGs en Georgia y bueno, todo este mecanismo que hay preparado para levantar estos Maidán, estas revoluciones de colores en diferentes países, pues se activó completamente y se están dando, lo debo decir así, fuertes protestas en la capital de Georgia. Me refiero a la capital en Tbilisi, básicamente en Tbilisi se están dando estas fuertes protestas. Aquí está. Las protestas que se están dando aquí en la República de Georgia. Así que esperemos, vamos también a darle seguimiento a esta situación en algo que desde hace mucho tiempo han querido abrir, el segundo frente. Y bueno, amigos, con esta información de Georgia nos vamos ya al campo de batalla. Tenemos mucha información que comentar con ustedes, pero antes de irnos, pues permítanme decirles que no olviden suscribirse a nuestro canal. Es muy importante que se suscriban a nuestro canal si les gusta nuestro contenido, para que de esta manera les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que estamos subiendo diariamente. Además, saben que es muy importante para nosotros cada uno de sus likes, cada uno de sus comentarios, porque eso pues nos ayuda a que nuestro canal les pueda llegar a muchas más personas. Recuerden también que estamos dejando en la descripción de nuestro canal nuestro link para PayPal para todas aquellas personas que deseen colaborar con nuestro canal de manera económica. Sí, también estamos dejando nuestro link en nuestro canal de Telegram para todas las personas que se quieran sumar a nuestro canal de Telegram, donde publicamos informaciones prácticamente en tiempo real de todo lo que está pasando, no solo en el campo de batalla. Así que, dicho todo esto, pues nos vamos ya al campo de batalla, que no es aquí en Georgia, no es aquí en realidad, sino en Ucrania, porque tenemos muchísima información que compartir con ustedes, queridos amigos, y bueno, vamos a comenzar no tanto en Ucrania, sino que vamos a comenzar en Rusia, muy parecido al video de la mañana que hacíamos, ¿no? Pero para todos los que no lo pudieron ver, tuvimos ciertos problemas técnicos a la hora de subir el video en la mañana, puede que muchos no hayan visto nuestro video matutino, pero bueno, vamos a decirles que desde Rusia, el ministro de Defensa de la Federación Rusa, el señor Andrei Belousov, ¿sí?, realizó una visita de trabajo a Corea del Norte, ¿no? Sí, voló hasta Corea del Norte y fue recibido
en Pyongyang, en el aeropuerto internacional de Pyongyang, y ahí, pues, bueno, fue recibido con altos honores, ya saben, una bienvenida muy cordial, como la que se merecen, y bueno, ya saben, Rusia y Corea del Norte tienen muy buenas relaciones en este momento, y también una cooperación, una asociación militar, que es muy importante. Por eso ven al ministro de Defensa de la Federación Rusa visitando Corea del Norte, recibido por, bueno, con una ceremonia, al parecer una ceremonia con altos honores, una ceremonia de un buen recibimiento, ceremonia de bienvenida al fin, donde como pueden ver están los militares, ¿no? Los soldados militares de manera general de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, y bueno, se espera resultados de esta visita de trabajo, de esta importante reunión que vamos a estar divulgando, por supuesto, en los próximos días, ¿no? Pero interesante que en medio de toda esta cobertura se realice esta visita interesantísima del ministro de Defensa de Rusia a Corea del Norte para, bueno, acordar, tal vez, puede ser, muchas cosas pueden venir detrás de esto, incluso los medios ucranianos ya hacían soltar las alarmas porque precisamente, pues, comenzaban a decir que básicamente se viene algo bastante grande, ¿no? Con esta visita que está realizando ahora el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Borisov, a la República Popular Democrática de Corea. Aquí está la península coreana, Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Sí? Bueno, los medios ucranianos comenzaron a decir que estamos hablando de algo nuevo, algo que se viene, que es algo de gran escala. Así que veamos cuáles son los resultados de esta importante reunión que se está desarrollando ahora mismo en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Y desde Corea del Norte, pues regresamos rápidamente a Ucrania. Tenemos mucha información que comentar con ustedes de aquí y vamos directamente a lo que está sucediendo en Kursk. Vamos a comenzar desde el norte y vamos a terminar en el sur. Vamos a llegarnos a Kursk porque las tropas rusas siguen recapturando territorio que fue en algún momento arrebatado por parte de las hordas ucranianas que lograron entrar el 6 de agosto de este año, esta ofensiva que lanzaron el 6 de agosto de este año 2024. Y hoy, diferentes medios, entre los cuales se encuentra el medio de Surya Maps, hablaban de los movimientos del ejército ruso en dos distritos fundamentales. Hablaban de el sector o dos sectores, el sector de Korenevo o Korenevsky, como también le llaman, y el sector de Suya o Suyavsky, como también le llaman. Básicamente, movimientos al oeste, traduciendo lo que dice Surya Maps, movimientos al oeste y movimientos desde el este o desde el noreste. Vamos a ver lo que nos trae Surya Maps. Nos comentaban diferentes medios que en las últimas horas el ejército ruso, luego de haber reconquistado parte del norte de las localidades de Nizhny Kling, Darino, Nikolai Darino, que fueron reconquistadas por el ejército ruso en días anteriores, y también la parte sur de Leonidovo, Alexandrivka. Hoy las tropas rusas desde Nizhny Kling han logrado cruzar efectivamente el río Snagos. Repito, las tropas rusas han cruzado el río Snagos y se han posicionado nuevamente ahora en la zona al sur de la localidad de Tostoy-Lok y Seleniesleak, en un avance que era reportado fundamentalmente por el medio de Surya Maps. Las tropas rusas cruzaron el río en esta dirección y están comenzando a apretar una gran tenaza, la más grande posiblemente de toda esta región en Kursk, donde las tropas rusas avanzan desde el oeste, pero también avanzan desde el este, como podemos observar aquí. Primero, las tropas rusas avanzaron en esta dirección, capturando esta importante zona que está aquí y expulsando al grueso de las tropas ucranianas que trataban de mantener sus posiciones en esta dirección. Rusia sigue recapturando terreno, las tropas rusas siguen avanzando en Kursk y esperemos que todos estos avances puedan seguirse dando en Kursk, porque el pueblo ruso sabe que, Kursk es una piedra en el zapato del ejército ruso. Pero también, como podemos ver aquí en esta imagen nos llega la información interesantísima de que las tropas rusas han realizado un imponente avance desde el este, llegando también a la localidad de Martinovka. Repito, después de mucho tiempo, las tropas rusas han entrado en Martinovka, y esto era reportado no solo por el medio de Surya Maps, sino también por diferentes comunicados, especialmente el comunicado del grupo Sever, grupo del norte, que es el que opera en esta dirección. Las tropas rusas entran en Martinovka después de prácticamente, podríamos decir, unos 3 meses, porque bien, Martinovka no fue tomada desde el mismo día 1, pero
Martinovka fue tomada casi a los finales de agosto, así que prácticamente en Martinovka las tropas rusas logran entrar después de mucho tiempo y logran recuperar importantes zonas de toda esta localidad. Así que vamos a dibujar el mapa en esta dirección. Las tropas rusas entran en Martinovka, en el eje de Suya, y ahora veamos los próximos movimientos que podría estar realizando el ejército ruso, que poco a poco está recapturando el territorio que había sido conquistado por Ucrania en los meses anteriores. Propiamente en el área de Kursk, las tropas rusas están utilizando en gran medida los drones FPV, como podemos ver en esta imagen. Los drones FPV que están atacando a las posiciones ucranianas en toda esta dirección. Recuerden que Kursk es un cementerio de carros de combate de la OTAN, pero también un cementerio de miles de tropas ucranianas y tropas de la OTAN que han muerto aquí en Kursk tratando de mantener esta región a como dé lugar. Y como pueden ver, los drones FPV rusos no creen en lágrimas. Vemos también imágenes de que hay tropas ucranianas que de alguna manera trataban de estar en posiciones en Kursk, pero que eran atacados después por las propias los propios drones FPV rusos que los estaban persiguiendo. Así está la situación en Kursk. Tenemos también noticias, solo comunicados, todavía sin confirmar, que las tropas rusas están intentando avanzar en esta dirección, por eso lo ven como una zona gris. Y también propiamente en la parte de Sumy podemos ver que un tornado ruso atacando básicamente a las posiciones ucranianas en esta dirección, ¿sí? Aunque bueno, se me parece más a una munición RBK 500, ustedes podrán decirme en el chat, ¿no? Infierno es lo que está cayendo ahora mismo sobre la región de Sumy con esta andanada de misiles lanzados por el ejército ruso. De aquí nos vamos a ir a otras partes del frente que también son importantes decirles. Bueno, quería comentarles que en la propia ciudad de Kharkov, las tropas rusas, como parte de los ataques realizados en estos últimos días, pues lograron alcanzar importante infraestructura dentro de Kharkov. ¿Sí? Esto se debe sobre todo a los ataques realizados con misiles, este último ataque con misiles realizados por el ejército ruso, que bueno, les permitió pues alcanzar importantes objetivos en Sumy, en Kharkov, en Poltava, en Dnipro, en Odessa y en toda la parte occidental de Ucrania. Sin embargo, no tenemos mucha información de lo que está sucediendo alrededor de las localidades de Lysyk y Volchansk, así que no vamos a actualizar la información aquí. Tampoco tenemos información de lo que está sucediendo alrededor de la ciudad de Kupiansk, si bien vimos que las tropas rusas habían realizado un importante contraataque, pero no tenemos más información, así que nos vamos a mover directamente a lo que está pasando alrededor de la ciudad de Toretsk, que hace tiempo que no les traemos información de Toretsk, pero que hoy sí les vamos a traer información. Bueno, en Toretsk están sucediendo muchas cosas últimamente, pero esas cosas que están sucediendo están pasando de manera general al sur del distrito de Zabalka. Recuerden que este es el distrito de Zabalka que se encuentra al sur de la gran ciudad de Toretsk. Es un distrito que de hecho pertenece a la gran ciudad de Toretsk. Habíamos visto que las tropas rusas habían tenido éxito moviéndose al distrito de Dachny desde hace varios días. Tampoco hemos recibido más información al respecto. Pero también teníamos información de que luego de que las tropas rusas habían controlado prácticamente toda esta zona en el sureste del distrito de Zabalka, pues recordemos que las tropas ucranianas habían realizado un contraataque, o sea, las tropas rusas llegaron a estar en este punto, pero que las tropas ucranianas realizaron un contraataque que las tropas rusas tuvieron que retirarse hasta este punto que está aquí. Las tropas ucranianas intentaron conquistar toda esta zona y se posicionaron justo en este punto que vemos aquí. Pero hoy diferentes medios afirman que después de varios días de combate, las tropas rusas nuevamente han expulsado al ejército ucraniano, llegando a posicionarse en la carretera que une todo el sur de este distrito con las localidades de Nelipivka y Leonidivka, expulsando al ejército ucraniano a estas posiciones que están aquí, que ahora se están dando fuertes combates y por eso están en una zona gris. Según lo que comenta el medio de Surya Maps y luego el propio medio ucraniano del Deep State, en esta imagen que está aquí, las tropas rusas han recapturado toda esta zona que vemos aquí y ahora vuelven a tener una posición ventajosa que les permitirá avanzar hacia la parte más al centro de la ciudad de Toretsk. ¿Y por qué lo digo? Porque en primer lugar las tropas rusas han capturado recapturado, vamos a decirlo bien, recapturado, porque ya lo habían capturado antes, este pequeño vertedero que vemos aquí. Si bien no es el vertedero más grande, si bien no es el vertedero más importante, porque el vertedero
más importante es este que vemos aquí, es válido decir también que esto le permite a Rusia tener una posición ventajosa para poder expulsar a las tropas ucranianas que todavía quedan en esta dirección y proseguir con los avances nuevamente hacia esta importante zona que está aquí. Esto es lo que debe pasar en los próximos días y bueno, vamos a estarle actualizando la información. Después de mucho tiempo no teníamos esta información de Torex, así que quisimos traérsela en este directo. Y de aquí nos movemos a la importante ciudad de Pokrovsk. Sí, porque las cosas en Pokrovsk se están complicando bastante para el ejército ucraniano. Muy difícil la situación, así que nos vamos a basar en la imagen que nos trae el medio de Surya Maps, que hablaba de los movimientos que está haciendo el ejército ruso al sur de Lizivka, también al norte de Shokte y ahora al sur moviéndose hacia Pushkine. Hoy diferentes medios avisaban de que las tropas rusas están haciendo un movimiento que está abarcando un área importante que se dirige hacia las localidades de Shevchenko, Novobutiskina, Selene, Dakhcheske y, como pueden ver, el sur de la localidad de Lizivka. Este movimiento interesantísimo del ejército ruso se ve incrementado por los avances de los últimos días al sur de la localidad de Lizivka, posicionando justo aquí, al sur de este lago, pero también con los movimientos realizados en las últimas horas, según comenta el medio de Surya Maps, las tropas rusas avanzaron por la vía férrea. Ahora me voy a detener a hablar un poco de este avance por la vía férrea, pero lo más importante, las tropas rusas lograron entrar completamente en la localidad de Shokte y avanzan, repito, por la vía férrea. ¿Sí? Vamos a ver esta imagen de nuevo, que es una de las que más me llama la atención. Las tropas rusas han logrado acercarse a Pokrovsk desde el sur, avanzando en esta dirección, prácticamente capturando toda la localidad de Shokte. Y ahora vamos a ver esto que les voy a explicar. Hay una localidad fundamental aquí, que es la localidad de Shevchenko. Hacia esa localidad se dirigen los esfuerzos rusos, tratando de hacer una maniobra que permitirá acercar a un grueso de tropas ucranianas en esta dirección. Pero lo más importante, las tropas rusas están avanzando firmes por las vías férreas. Ojo con esto, de seguir estos avances por la vía férrea, esta vía férrea, miren dónde comunica, directamente con quién o con qué ciudad, con la ciudad de Pokrovsk. Lo ven aquí, ¿no? Bien, aquí evidentemente podemos hablar de los agujeros en la defensa ucraniana, donde las tropas rusas han avanzado desde hace bastante tiempo, desde la localidad de Seridov vienen haciendo este movimiento por la vía férrea. Así viene avanzando el ejército ruso sin parar, sin ser detenidos, y puede ser que mientras las tropas rusas hacen un movimiento para acercar a un grupo de tropas ucranianas importante en este pequeño caldero, pues otro grupo de tropas rusas podría avanzar aquí y lograr romper la defensa ucraniana o la pequeña defensa ucraniana y avanzar hacia el sur de la ciudad de Pokrovsk, lo cual sería una catástrofe para el ejército ucraniano. Pero esto es las maniobras que está realizando el ejército ruso, lo cual era comentado y divulgado también por diferentes medios, en especial el medio de Surya Maps, que mostraba esta información, ¿sí?, como análisis de los movimientos del ejército ruso en el campo. Por si fuera poco, depósitos de municiones en la ciudad de Pokrovsk están siendo ahora mismo volados por el bombardeo del ejército ruso sobre estos objetivos militares, no solamente los depósitos de municiones, sino las rotaciones de tropas ucranianas, los propios soldados ucranianos, ¿sí?, los carros de combate ucranianos, los dientes de dragón ucranianos, como pueden ver aquí, dientes de dragón ucranianos, que también están siendo pues asaltados, bombardeados por el ejército ruso en cada una de las posiciones alrededor de Pokrovsk, lo cual, repito, me hace pensar de que la situación para Ucrania en esta dirección no es nada buena, que digamos, ¿no? Así que vamos a estar esperando. Las tropas rusas tienen total control de fuego en cuanto a los movimientos que se dan alrededor de Pokrovsk. Las tropas rusas destruyen las torres de comunicación, ¿sí? O sea, total control de fuego. Recuerden que aquí está operando la brigada número 114, así que tenemos que esperar más información al respecto. Aquí vemos los drones FPV y, bueno, la situación para el ejército ucraniano cada día se complica más aquí con los avances realizados de manera gradual por el ejército ruso. Pero, como pueden ver, y vemos de nuevo la imagen de Surya Maps, vemos este avance hacia la localidad de Pushkine, algo que era confirmado también por otros medios que así también lo hacían notar. Este avance sobre Pushkine lo mostraba también el medio de Dikhem y luego era confirmado por el medio ucraniano de Deep State, lo cual hace acercar a las tropas rusas un poco más hacia su objetivo de llegar al Oblast de Dnipropetrovsk. Y sí, lo digo de nuevo, las tropas rusas, no crean, las tropas rusas no solamente avanzan hacia Pokrovsk, las tropas rusas avanzan hacia el Oblast de Dnipropetrovsk. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están tratando de hacer algo como esto, ¿sí?
bordear toda esta defensa y acercarse por aquí desde esta dirección, pero también lo están tratando de hacer desde esta dirección y llegar a Dnipropetrovsk. Imagínense, ¿no? Rusia con presencia en ya, no estamos hablando de los 4 oblasts, estamos hablando ya de sería el 5º, y en el caso de Kharkov, el 6º oblast, donde Rusia tiene presencia, ¿no? Porque este ya sería el oblast de Dnipro. Interesante este movimiento del ejército ruso. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente. Vamos a hablarles de lo que está pasando en esta importante zona al norte de Kurakovo, donde las tropas rusas han logrado expulsar nuevamente al ejército ucraniano de importantes zonas. Me refiero sobre todo al norte de Berezhsky y lo que está pasando en este tramo de la vía férrea, donde había presencia de tropas ucranianas, pero que inevitablemente han tenido que retirarse. Y es que hoy el medio de Diken.ru y otros medios estaban afirmando que las tropas rusas habían logrado avanzar, sobre todo en este saliente que encontrábamos aquí, y capturar todo este tramo de vía férrea que no estaba bajo control del ejército ruso, pero que ahora sí está bajo control del ejército ruso, según confirman estos medios, ¿no? En primer lugar, el medio Diken mostraba la información de la captura total de este tramo de la vía férrea, ¿sí? Y era confirmado de esta manera, después en otro de los mapas que utiliza este medio, demostrando que en lo que tiene que ver con el norte de Pokrov no hay cómo detener, o con el norte de Kurakovo, quise decir, no hay cómo detener al ejército ruso en esta dirección. Pero sucede, y el problema es para Ucrania, por cierto, que tampoco tienen cómo detener al ejército ruso en lo que es esta zona al norte de la represa. Días anteriores había caído Berezhsky, habíamos anunciado que el objetivo del ejército ruso era avanzar sobre esta dirección y llegar hacia la localidad de Stary Terny para desde aquí poder maniobrar o bien terminar de hacer un rodeo de la ciudad de Kurakovo hacia el sur, o bien realizar un movimiento hacia el norte para tratar de hacer link y conectar con las tropas rusas que se encuentran al norte desde la localidad de Sonsivka. Bueno, eso está sucediendo. Las tropas rusas en las últimas horas han logrado capturar toda esta zona. Estamos hablando de toda esta zona. Esta fortaleza cayó bajo control del ejército ruso y el movimiento del ejército ruso en esta dirección. Podemos ver nuevamente el mapa del medio de Diken, donde mostraba la captura de la parte norte o noroeste de Berezhsky y el avance del ejército ruso hacia la localidad de Stary Terny, como podemos observar en estas imágenes que están aquí. Básicamente, esto es lo que está pasando. Las tropas rusas han realizado algo como esto. Este es el movimiento y se han posicionado justo aquí. Este es el movimiento. Y ahora, de aquí a Stary Terny, la batalla por Stary Terny debe comenzar lo adelante, y lo más interesante es que recuerden que Stary Terny, las tropas ucranianas están prácticamente aisladas aquí porque la represa que fue volada hace bastante tiempo había inundado completamente la localidad de Stary Terny. Vamos a esperar la información de los próximos días. Todo parece indicar de que con el transcurso de las horas las tropas rusas avanzarán inexorablemente hacia la localidad de Stary Terny, y de aquí veremos si el movimiento será hacia el norte o un poco más hacia el oeste. Así que de aquí nos vamos a mover un poco más al sur, en todo este eje de Kurakovo, y lo que está pasando en el suroeste de Donetsk. Básicamente vamos a hablarles de lo que está ocurriendo en la dirección de la localidad de Zeleny High o Vesely High, es esta que está aquí. Las tropas rusas, recuerden que días anteriores habían logrado capturar completamente la localidad de Ilinka, avanzaron y capturaron completamente Yelisavetovka, y desde el norte, en un movimiento tremendo que provino desde el norte, pues capturaron prácticamente la totalidad de la localidad de Romanivka, ¿no? La localidad de Romanivka, que prácticamente había quedado capturada. Hoy los medios confirman otro avance del ejército ruso dirigiéndose a Vesely High, que es esta localidad que vemos aquí, ¿sí? Tratando de moverse hasta esta dirección, y podemos ver que medios como el medio de Diken mostraban esta panorámica, que luego era representado también de esta manera, acercándose precisamente a Vesely High y capturando estas importantes zonas que vemos aquí en la parte boscosa del cinturón forestal establecido. Y bueno, recuerden que la zona boscosa siempre es una zona bastante difícil de avanzar, pero al parecer en las últimas horas el ejército ruso lo ha podido lograr. Recuerden que aquí los puntos más fuertes o la parte más importante para Rusia es tratar de alcanzar la localidad de Janivka, que debe ser asaltada en los próximos días, y la más difícil de todas, diría yo, es la importante localidad de Uspenivka, que es toda esta localidad que está aquí, donde hay grandes fortificaciones del ejército ucraniano. Pero, como ya saben, si observamos el mapa, podemos ver que las tropas rusas pueden avanzar desde el norte y que las tropas rusas
pueden avanzar desde el sur, tratando de expulsar completamente al ejército ucraniano desde este punto que está aquí, ¿no? Así que vamos a estar esperando. Las tropas rusas están bombardeando con drones FPV, fundamentalmente las posiciones ucranianas en esta dirección. Y bueno, es cuestión de tiempo. Veamos cómo se dan los próximos avances. Mientras tanto, las tropas rusas pues se encargan de destruir los puntos de concentración de tropas, las rotaciones, los puntos de evacuación, las torres de comunicación y bueno, ahí lo pueden ver. No hay lugar donde esconderse. De aquí nos vamos a mover al eje de Rosdolne y el eje de Maximovka. Vamos a hablarles fundamentalmente de estos dos ejes que están aquí. En primer lugar, les vamos a hablar de el avance realizado por el ejército ruso al norte de Maximovka, donde recuerden que aquí uno de los objetivos por parte del ejército ruso es avanzar hacia la localidad de Rosliv y también hacia la localidad de Constantinopla. Hoy, incluso en los comentarios que leía en la mañana con el video que hicimos en la mañana de hoy, varios de los suscriptores decían que uno de los objetivos de avanzar o de la idea rusa de avanzar a Constantinopla era por supuesto tratar de aislar completamente la ciudad de Kurakovo, pero desde el oeste, o sea, alcanzando este punto que está aquí, todas estas localidades que vemos aquí, o sea, esta localidad de Ulakli, esta localidad de Dashne, todas esas localidades se verían completamente comprometidas porque quedaría aislada toda esta carretera que viene desde el oeste de Kurakovo. Pero también, pues, otro de los comentarios, que lo decía en este caso una de las amigas, porque era una de las amigas suscriptoras de nuestro canal, pues hablaba de que también esto le permitiría al ejército ruso maniobrar hacia el Oblast de Zaporizhia. Y estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Noten que aquí esta carretera es la que comunica todo el Oblast de Donetsk con básicamente el Oblast de Zaporizhia y el Oblast de Dnipro. Y más al sur, en Velika Novosilka, vemos la otra carretera que también comunica con el Oblast de Zaporizhia. Todos estos movimientos del ejército ruso son precisamente para cortar estas carreteras. Y básicamente, en las últimas horas los medios han comunicado que el ejército ruso han capturado esta zona alrededor de Maximovka. Este era el movimiento hace varios días, pero las tropas rusas han avanzado sobre el oeste, pero también sobre el este de esta zona, confirmado por el medio de Dikem, que así lo mostraba. Luego el propio medio ucraniano del Deep State también así lo demostraba. Y luego el medio de Surya Maps mostraba la información de que las tropas rusas habían avanzado en toda esta zona que vemos aquí. Básicamente se refieren a estas zonas que tenemos dibujadas como zonas de color gris, pero que ya no están como color gris. Van a estar ahora mismo, en este instante, como zonas de color rojo que identifican los avances del ejército ruso. Y ya les comentaba la idea de Rusia de avanzar hacia esa dirección y aislar completamente la ciudad de Kurakovo, avanzando hacia Constantinopla. Pero esto no termina aquí y también hay otra zona que va a ser aislada y es completamente la ciudad de Velika Novosilka, donde las tropas rusas habían logrado entrar desde el día de ayer, pero que no tenemos más información al respecto. Sin embargo, sí tenemos información de la total caída de la localidad de Rosdolne. Ha caído completamente Rosdolne y esto era anunciado por diferentes medios que así mostraban la información. El medio de Diken mostraba la caída total de Rosdolne bajo control del ejército ruso. Otra localidad más que cae bajo control del ejército ruso, pero no hacía ninguna alusión o ninguna mención de que esta fortaleza que está aquí había caído. Si bien las tropas rusas lograron capturar completamente esta zona, no hay información alguna que diga que las tropas rusas ya capturaron completamente esta fortaleza. No obstante, creo que no es necesario. Las tropas rusas pueden avanzar desde esta dirección, cortar la carretera desde esta punta y también desde este punto que está aquí. Así que veamos, pero primero vamos a actualizar el mapa, pues mencionando que ha caído completamente la localidad de Rosdolne bajo control del ejército ruso y bueno, veíamos imágenes interesantes, la bandera rusa, ¿sí? Aquí en Rosdolne, aquí operó en Rosdolne fundamentalmente la brigada número 40 de infantería naval, que bueno, publicaba estas imágenes. La captura total de Rosdolne, aquí está su bandera, su estandarte, muchos estandartes de la Federación Rusa, el estandarte en este caso de la brigada número 40 de infantería naval, que han capturado completamente esta localidad y bueno, avanzan firmes sobre las posiciones ucranianas y como pueden ver esta carretera que comunica con la misma carretera que ya le veníamos anunciando, o sea, esta carretera que está aquí, que comunica a Kurakovo con los Oblasts
al norte de Dnipro y al este con el Oblast de Zaporizhia está siendo completamente aislada y cortada por parte del ejército ruso, como pueden ver. Y bueno, con respecto a Velika Novosilka, las tropas rusas lograron entrar ayer, pero no hemos tenido más información de avance sobre la ciudad. Lo que sí podemos ver es que las tropas rusas están martillando a las posiciones ucranianas con el intenso fuego de artillería. Y ya pueden ver que la suerte prácticamente de Velika Novosilka está echada, como podemos ver en estas imágenes que están aquí, queridos amigos, ¿no? Esperemos actualizar la información al respecto. Y bueno, hoy voy a terminar de una manera diferente. Voy a moverme, mientras todo esto ocurre, les hablábamos del segundo frente que siempre han querido abrir en el Cáucaso, ¿sí? Han querido siempre abrir este segundo frente, donde han querido desestabilizar la situación en Georgia, han querido crear un segundo Maidán en Georgia, colocar un gobierno totalmente antirruso que le propicie a la OTAN abrir un segundo frente sobre todo en las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia. Ya lo mencionamos al inicio de nuestro programa, los que no lo vieron lo pueden ver. ¿Pero por qué digo esto? Si bien no han sido capaces de abrir un segundo frente para Rusia en la República de Georgia, debido a la valentía, y debo decirlo así, asombrosa, del primer ministro Irakli Kovakidze, que quiere mantener buenas relaciones con Rusia, si bien no lo han logrado hacer ahí, pues al parecer lo están tratando de lograr en Siria. Nos vamos al Medio Oriente y llegamos a Siria. La gran ciudad de Alepo está viendo unas horas difíciles porque milicias que combaten, por supuesto. Qué casualidad, queridos amigos, qué coincidencia que luego de que se tomaran estos acuerdos en el Líbano, ¿sí? Luego que se tomaron estos acuerdos entre el Líbano e Israel, este alto al fuego entre Líbano e Israel, inmediatamente después se lanzó esta ofensiva por grupos al parecer terroristas, ¿sí? Por cierto, patrocinados por Turquía y otras zonas como Emiratos Árabes Unidos y otros países de aquí, pues que han tratado de lanzar una ofensiva relámpago sobre la ciudad de Alepo, la ciudad más grande de Siria, ¿sí? Y la realidad es que en las últimas horas se ha visto que grupos que avanzaban desde el oeste, fundamentalmente desde el oeste, han tratado y han logrado, debo decirlo así, entrar en la ciudad de Alepo, importante ciudad, la más grande de Siria. Han entrado en la ciudad de Alepo estas milicias, bueno, voy a decir el nombre brevemente porque no quiero ser censurado, pero han entrado y sí se sabe que había cundido el pánico inicialmente porque llegaron a posicionarse en este distrito que está aquí, que es uno de los más importantes de la ciudad de Alepo en la parte oeste. Nos referimos al distrito de Hamadaniak, propiamente, ¿no? Y precisamente aquí había cundido el pánico, decían que prácticamente habían tomado toda la ciudad. Bueno, la última información que tengo es que el ejército árabe sirio, ¿sí?, estaba ya dirigiendo varios de los refuerzos hacia esta dirección para poder reforzar la posición del ejército. Tanques T-55 y T-62 se dirigían a contrarrestar, a realizar esta contraofensiva contra las milicias, estos militantes realmente han sido patrocinados también por Turquía, que han penetrado aquí y tratan de desestabilizar la situación. Pero no solo eso, detrás de todo esto, debo decir que se van a encontrar los vínculos de la OTAN que han permitido que esto sucediera para tratar de abrir un segundo frente. ¿Y por qué digo? Porque muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto con Rusia? ¿Qué tiene que ver esto con la guerra en Ucrania? Pues tiene que ver mucho, queridos amigos. Saben que aquí en Siria hay presencia del ejército ruso. Saben que gracias a Rusia y a las fuerzas aeroespaciales rusas, ¿sí?, la ciudad de Alepo fue reconquistada por el ejército de Bashar al-Assad en el año 2015, como todos recordarán. Y fundamentalmente ya hay tropas rusas, según estos últimos comunicados, tropas sirias, quise decir, que están haciendo una contraofensiva, ¿sí?, una contraofensiva para expulsar a estos militantes que han intentado desestabilizar la situación, aunque se han visto imágenes de estas milicias aquí en la parte al oeste de Alepo. Recuerden que en el año, por ahí por el año 2015, 2016, 2017, las tropas rusas llevaron a cabo este apoyo al gobierno de Bashar al-Assad y bueno, gracias a las fuerzas aeroespaciales rusas y a la inteligencia rusa y a las propias tropas rusas, pues Siria pudo expulsar no solo al Estado Islámico, sino también a estas milicias del Ejército Libre Sirio y otras milicias como Al-Nusra, Al-Qaeda y grupos terroristas en aquella época. Bien, bueno, veamos. Recuerden que aquí hay presencia rusa, por supuesto que quieren abrirle un segundo frente a Rusia, donde Rusia tenga que desviar recursos. Está claro, está marcada esta situación.
Veamos cómo se desarrollan las cosas. Espero que el ejército sirio, quise decir, sea lo suficientemente fuerte para expulsar a estas bandas de la ciudad más grande de Siria, que es la ciudad de Alepo, ¿sí? Y bien, amigos, con esta información diferente, hoy me quería retirar. Para mí siempre es un gusto compartir con todos ustedes. No olviden dejar su like, no olviden comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos prácticamente de manera diaria. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y nos vemos, queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico.